Bienvenidos, bienvenidas. En el video de hoy estaremos estudiando a Carlos Marx, un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Nacido en Treveris, en Prusia Occidental, en 1818, fallece en Londres en 1883. Marx procede de una familia judía de clase media, estudia en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Marx y Engels pretendían hacer un socialismo científico basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de leyes objetivas que conducirían a su superación. En 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por emigrantes alemanes, Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, en el contexto de las revoluciones europeas de 1848. Posteriormente, durante su estadía en Inglaterra, Marx profundiza en el estudio de la economía política y clásica y, apoyándose fundamentalmente en el modelo de David Ricardo, va a construir su propia doctrina económica que va a plasmar en El Capital. El contexto histórico del surgimiento del marxismo va a estar constituido por el final de la primera revolución industrial, el cual mostraba una cruda realidad que era la distribución inequitativa de bienes. Es esa inequidad justamente la que se va a constituir en la fuente de los conflictos sociales y políticos contemporáneos. El aporte de Marx revolucionó no solamente el pensamiento económico, sino que significó un cambio cualitativo en la visión del hombre con respecto a la vida y la realidad. Para Marx, la producción de mercancías no es característica solo del sistema capitalista, por eso va a distinguir dos grados de desarrollo de la misma. Denominó producción mercantil simple a la producción mercantil precapitalista, en la cual el productor era poseedor y trabajaba con sus propios medios de producción. En cambio, la producción mercantil capitalista se va a caracterizar porque los productores van a estar separados de la propiedad sobre los medios de producción. Los medios de producción y las fuerzas de trabajo van a constituirse en mercancías, es decir, van a ser portadoras de valor de cambio, y la compra y la venta de fuerzas de trabajo va a ser su característica específica. Algunos rasgos comunes entre una y otra es que la producción va a estar destinada al mercado, que la vigencia de la división del trabajo se va a mantener y que va a haber una especialización de los oficios de los trabajadores. En la producción mercantil simple, el productor va a vender sus mercancías para comprar otras que satisfacen sus necesidades, ¿no? Mercancía, dinero, mercancía. Esa es la primera diferencia. Y la segunda va a ser que en la producción mercantil capitalista, el burgués se va a dirigir al mercado con dinero para comprar mercancías como fuerza de trabajo, medios de producción y materias primas, y luego de organizar el proceso de producción va a regresar al mercado con un producto que convierte en dinero. Y ahí tenemos esto de dinero, mercancía, dinero apostrofado, que justamente ese dinero va a ser el último, va a ser mayor que el primero, y esta diferencia va a ser establecida por Marx, la va a llamar plusvalía, y que va a constituir el ingreso del capitalista y el incentivo determinante de la producción de este sistema económico. Para descubrir el origen de la plusvalía, va a ser necesario que analicemos primero el valor de la mercancía fuerza de trabajo. Si la fuerza de trabajo es una mercancía, en primer lugar, tiene valor como cualquier otra mercancía. El valor de la fuerza de trabajo se va a determinar por el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la misma, es decir, su manutención o mantenimiento del trabajador. El capitalista le paga al obrero como salario lo que corresponde al valor de los medios de subsistencia. Si ese valor se cubre con 4 horas de trabajo, por ejemplo, y la jornada de trabajo es de 8 horas, en las 4 horas restantes el obrero sigue creando valor, es decir, plusvalía de la que se apodera el capitalista. La jornada de trabajo se va a dividir entonces en una primera parte de trabajo necesario, donde se va a realizar el salario, y una segunda, en donde el trabajo va a ser excedente y donde se va a realizar la plusvalía. En cualquier mercancía producida bajo el capitalismo va a estar constituida por 3 factores. El primero va a ser el capital constante, que hemos denominado CC, y que va a ser el dinero que se gasta en los medios de producción específicos, edificios, instalaciones, máquinas, materias primas, etc. Estos medios de producción en el proceso productivo van a transferir, pero no van a incrementar el valor de la nueva mercancía creada. Número 2, capital variable, o CB, como lo hemos llamado. Es el dinero que se gasta en la fuerza del trabajo, es decir, en los salarios. Esta no va a transferir valor, sino que va a incrementar, va a añadir, va a crear valor de la nueva mercancía creada, justamente. Es decir, va a crear más valor, como lo acabamos de mencionar, que el que se le paga por su trabajo. Es la parte del capital que produce un excedente, la plusvalía. Número 3, plusvalía. Es el valor no pagado que el trabajo del obrero crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y del que se apodera el capitalista. El valor de una mercancía entonces va a estar dado por la sumatoria del capital constante, el capital variable y la plusvalía.
De esta fórmula se van a derivar algunas proporciones, algunas otras que van a ser las que vemos en pantalla. En primer lugar tenemos la plusvalía, o mejor dicho, la tasa de plusvalía, que también va a ser llamada por Marx como tasa de explotación, y que se va a dar a partir de la proporción de la plusvalía con respecto al capital variable, y que va a estar determinada por la duración de la jornada de trabajo, la cantidad de mercancías que entran en el salario real y la productividad del trabajo. Aquí hay que aclarar que la plusvalía, por ejemplo, absoluta, va a surgir por el aumento de la duración de la jornada laboral, y la plusvalía relativa se va a dar por la rebaja del salario real o por el aumento de la productividad que reduce el tiempo de trabajo necesario. Finalmente, vamos a tener a la composición orgánica del capital, que va a ser la relación del capital constante con el capital variable en el capital total empleado en la producción, y que los principales determinantes de la misma van a ser la productividad del trabajo, el nivel de desarrollo de la técnica, la acumulación del capital en el pasado y las tasas de los salarios reales, es decir, el valor de la fuerza de trabajo. El desarrollo en el capitalismo va a implicar el crecimiento de la composición orgánica del capital, ya que se van a reflejar dos movimientos, dos tendencias, que va a ser el crecimiento de la productividad del trabajo por una parte y el perfeccionamiento de las técnicas de producción por otra. El crecimiento de la composición orgánica del capital impulsa el desarrollo preferente de las ramas de producción que fabrican medios de producción, dado que el capital constante, CC, aumenta más rápidamente que el capital variable, CB. La consecuencia lógica de la competencia entre los capitalistas los va a empujar a buscar el aumento de la productividad, el acrecentamiento de los medios mecánicos y la aplicación de nuevas tecnologías. La lógica de este proceso, la tendencia fundamental del régimen capitalista, conduce a un aumento del capital constante con relación al conjunto del capital. El incremento de la composición orgánica del capital se efectúa de modo antagónico a través de la lucha competitiva gobernada por una ley, que va a ser la del mercado, la de la oferta y demanda, la de la competencia encarnizada. La lucha por la competencia se acompaña de una concentración constante del capital, con la tendencia al reemplazo de muchos empresarios por unos pocos y cada vez más poderosos. La concentración del capital es otra ley permanente de la sociedad capitalista, y ese fenómeno es acompañado por la proletarización forzosa de una parte de la clase pequeña burguesa y burguesa, y por la expropiación de cierto número de burgueses por otros más poderosos. Es por eso que Marx subrayaba que el capitalismo, que pretende defender la propiedad privada, en realidad la destruye y efectúa una expropiación constante de un número de propietarios por un número relativamente reducido. De manera que se puede decir que cuanto mayor sea la concentración del capital, mayor será la composición orgánica del mismo. El capitalismo nació de la libre competencia y resulta inconcebible sin la competencia, pero la libre concurrencia produce la concentración, y la concentración del capital lleva a lo contrario de la libre concurrencia, es decir, al monopolio. La tasa de ganancia va a ser la proporción de la plusvalía con respecto al desembolso total del capital, y es la proporción más observada por la burguesía. Los factores determinantes de la tasa de ganancia van a ser los mismos que determinan la tasa de plusvalía ya vista anteriormente y la composición orgánica del capital. El crecimiento de la composición orgánica del capital, como hemos indicado, implica el acrecentamiento del valor del capital constante CC sobre el capital variable CB. Esto implica la disminución de la tasa de ganancia, puesto que la plusvalía es producto del capital variable y no del capital constante. Este fenómeno va a ser denominado por Marx como tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y en el mismo visualizó la existencia de obstáculos que se van a oponer al desarrollo indefinido del sistema capitalista. Por eso indicó que se trata de una tendencia y no de una ley que implica una relación necesaria. Las causas que van a contrarrestar la ley y que la van a convertir en tendencia van a ser las siguientes: la iniciativa para mantener baja la composición orgánica del capital, por ejemplo, mediante el abaratamiento de los elementos del capital constante, iniciativas para elevar la tasa de plusvalía, el descenso de los salarios a un nivel menor de su valor, la existencia de una superpoblación relativa, como por ejemplo el desempleo. Ambas iniciativas también se les debe agregar una combinación con los efectos del comercio exterior, que van a empujar a abaratar el capital constante y en cierta medida el capital variable. También otros elementos que no van a favorecer su tendencia decreciente son, por ejemplo, la organización de los patrones, la exportación del capital, la formación de monopolios y el Estado cuando actúa en beneficio de los capitalistas, como por ejemplo a través de cierta legislación, de políticas impositivas, de aranceles, de políticas proteccionistas. Y finalmente, aquellos elementos que sí van a favorecer la tendencia decreciente van a ser, por ejemplo, los sindicatos cuando luchan por mejores condiciones de trabajo, o el Estado, al contrario, cuando actúa en beneficio de los trabajadores, por ejemplo, limitando la jornada de trabajo, creando un seguro de desempleo o aplicando contratos colectivos de trabajo. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.